Bienvenidos a la sala número 6. Hoy traemos un nuevo episodio con un nuevo libro, Once Liberteño, de un libro de cuentos de la libertad del norte de Perú, antologado por Carlos Santamaría, ¿no? Sí, hola Jimena, hola Xavier también, hola con todos los amigos que nos van a escuchar en este nuevo episodio. Y bueno, yo quería comentar brevemente que el libro Once Liberteño ha sido publicado recién en agosto del 2025, o sea, hace poquísimo, ¿no? Pero es un libro que en realidad no es que haya nacido para... O sea, los cuentos, mejor dicho, no son recientes. Son cuentos que ya han sido publicados en algunos libros, como por ejemplo, hay un cuento que se llama Barrón Pisaco, que está en este libro llamado Arrieros, de Juan Murillo Ganosa. O por ejemplo también el Pleito, en el libro es de ya publicado de Ángel Gaviria, como ustedes pueden ver aquí. Bueno, está también El hombre que tenía medio morir, que es un cuentazo. Bueno, en realidad todos son cuentazos, ¿no? Está también, por ejemplo, El Urifico, de Luis José Casaro, publicado en ese libro. En realidad el nombre es el Urifico y otras leyendas de Chepén, ¿no? Incluso tiene ilustraciones bien interesantes por aquí también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también está Enrique Carvajal, un autor importante en La Libertad, ¿no? Con Pento Pálido. De aquí sale Guigarrero. En realidad, si se dan cuenta, lo interesante del libro es que estamos hablando de cuentos que de alguna forma u otra ya han aparecido en una antología de un libro publicado por un autor, o bien han sido ganadores de premio Copé. Por ejemplo, está el de Eduardo Paz Esquerre, o incluso el de mismo Elmer López, también han sido merecedores de Copé de Plata y de Oro, por ejemplo. Entonces, eso plantea un reto importante en torno a su lectura. Y no sé, Xavier, ¿tú qué nos quieres comentar al respecto sobre ese punto? No, para mí sí ha sido un reto, ¿no? Abordar el libro, creo que para todo el grupo, porque eh, una de las pautas que nos habíamos planteado para hoy día era planificar, ¿no? Cómo abordar un libro de cuentos, ¿no? Una antología, ¿no? De distintos autores. Se cubre un espectro de tiempo de 60 años, ¿no? Entonces... 64-2025. Sí, 64-2025. Porque, perdón, me interrumpa, Xavier, pero Luis José Casaro, este libro de aquí, de este año, ¿no? es publicado este año, 2025. Y me parece que uno de los más antiguos es el de Gaviria del año 2000. Pero el de Arrieros me parece que es uno de los más antiguos, no me recuerdo, no sé qué. Claro, ese es prácticamente el texto fundacional de una carrera, bueno, también con sus particularidades, ¿no? De Juan Ganosa Murillo, ¿no? Pero, o sea, era un reto porque además ya se plantea la diversidad de voces y todo, ¿no? Entonces, con la idea de Once Liberteño también se plantea lo lúdico, se plantea una idea de un equipo de fútbol. Entonces, yo recuerdo que una de las primeras formas que tuvimos de abordarlo era siguiendo el orden cronológico, ¿no? Claro. Porque había ahí cuentos que están ordenados según plantea el libro o cronológicamente, ¿no? Y la otra era también un poco ver el contexto social, político, histórico, qué pasaba en la región en esa época, si encontrábamos algunas luces, y la verdad fue bastante enriquecedor leerlo de esa manera. Pero conforme con la lectura y la relectura hemos ido encontrando unos hilos a veces explícitos, pero la mayoría de veces ocultos, que nos han dado pues un panorama más amplio, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que muchos de estos textos van conversando, ¿no? Van conversando y hay cosas que van saliendo y hay muchos temas que atraviesan el libro, ¿no? Es bastante interesante. Algunas parecen explícitas, ese tipo de relaciones, y otras un poco más ocultas. Antes de comenzar con ese punto, Saber, yo quería señalar algo concreto del libro que se me fue. Es que el libro dice Once Liberteño porque es una suerte de alusión al tema futbolístico, ¿no? Es decir, es un 11 de seleccionados de la libertad, ¿no? Incluso tiene la imagen deportiva también. Me parece una foto de Brasil del 50, por lo que leí, y ahí están pues los seleccionados de la libertad, ¿no? Un poco jugando con esa estrategia futbolística, y es el técnico que es Natural que Santa María, ¿no? Y aparte que la portada está inspirada pues en una revista deportiva de la libertad. De hace mucho tiempo, ¿no? Es una revista deportiva a nivel nacional, me parece, como 11, ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento determinado, antes que propongan las dinámicas de lectura, Xavier, habíamos pensado incluso que cada uno de su 11, ¿no? Jimena, tú das tu 11, tu 11, yo mi 11, o en todo caso,
yo jugaría con Gavia de medio centro, con Casaro de defensa. Yo jugaría 4-4-2, quizás Jimeno un 4-5-2, en fin. Pero bueno. Estaba muy complejo hacerlo así igual, ¿no? O sea, Sí, bien, bien difícil, ¿no? al final como que hemos decidido hacerlo tocando las pequeñas conexiones que tiene cada libro y que se presentan, cada cuento y que se presentan en cada cuento, ¿no? Todas estas cositas que vamos a ir comentando. Bueno, yo armé mi once ideal, ya habrá tiempo para aceptar, ¿no? Habrá para rotarlo. Pero yo, a ver, uno de estos hilos que encontramos y que creo que es bastante potente en el libro y conversan muchos cuentos con esto es la presencia de personajes sobrenaturales, ¿no? Totalmente. De personajes místicos. Aparecen en varios cuentos, pero creo que principalmente hay unos 4 cuentos donde la magia es determinante en la historia, ¿no? Está la iniciación suprema de Huacricaur, de Eduardo Paz Esquerre, está 7 noches en California, de Eduardo González Viaña, El hombre que tenía medio morir, de Elmer López Guevara, y El Urifico, de Luis José Casaró, ¿no? Entonces, quería empezar el diálogo a ver qué opinan de este cuento, La iniciación suprema de Huacricaur, ¿no? Un clásico de la letra, es premio Copé, ¿no? de la libertad, ¿no? Yo rescato mucho el libro, o de cuento en este caso, porque nos sitúa un escenario histórico muy distinto, es decir, estamos hablando de una época contemporánea, y sobre todo me gusta porque es un texto en el que se hace un discurso en primera persona. Y cuando tú lees el texto, realmente crees que es Huacricaur, ¿no? Es más, para una cuestión concreta, Huacricaur fue el soberano de la dinastía Chimú, ¿no? Y los Chimú estuvo muy vinculado con el tema del Chanchán, con el tema del barro, con el tema del mar. Y los elementos aparecen en un cuento. Entonces quizás no es el clásico cuento, por ejemplo, de acciones con un montón de acontecimientos. Es el cuento, un testimonio de una iniciación y cómo es que el personaje realmente es Huacricaur. O sea, por ese elemento místico, sobrenatural, como tú le llamas, está muy construido para mí. Para mí es un buen cuento por eso, ¿no? Uno entiende y en ese momento escuchas hablar al soberano. Te olvidas de Paz Esquerre, te lo ves al narrador, el soberano, Huacricaur, que va a tener una iniciación mística hasta cierto punto. No sé si lo vieron por ahí también. A ver, este cuento es de 1989. Ya, de Ascope, dice Edgardo Paz Esquerre de Ascope, ¿no? Trofeo Copé de Oro, dice aquí. Y la verdad es que, a ver, a ti te gustó mucho el cuento, ¿no? En una segunda lectura sí, muchísimo. Bueno, a mí no es que no me haya gustado, sino que para mí es un cuento que toca muchas cosas, como dice David, un tanto históricas, místicas, ¿no? Sobre culturas, porque es una iniciación, ¿no? Entonces, para mí leerlo es como irte en un viaje de ayahuasca, o sea, totalmente. Entonces, sí, está interesante, pero no me quedaría con este cuento porque para mí es como muy denso, entonces no logro como captarle todo lo sustancial. Claro, no es una lectura fácil. No, es una lectura fácil. Además hay una especie de construcción. En realidad el cuento ¿qué es? Es un manual de instrucciones, ¿no? Porque deja paso a paso cómo él logra esta trascendencia y es muy descriptivo. A mí me sorprendió, hay temas que, por ejemplo, una interpretación que él hace del barro, ¿no? Cómo la realidad, ¿no? Cómo va manipulando la realidad, la va transformando a través del barro. Y bueno, también el gusto que me da este texto tiene que ver con el contexto, porque hubo una entrevista que le hicieron, porque este cuento ganó el premio Pepe, ¿no? Y le hicieron una entrevista y hay partes del cuento donde él dice que son transcripciones de sus propios sueños. No lo dudo. Sí, y a mí Claro, juega con eso. claro, me encanta esa idea, ¿no? La idea de que el cuento o un relato sea esta especie de sueño compartido, de sueño colectivo, le da otro matiz, ¿no? En esa misma lógica de lo sobrenatural o lo fantástico o el elemento ese que tú has mencionado, ¿entraría también el hombre que tenía medio morir? ¿Lo has considerado ahí? ¿Lo has considerado ahí? ¿Lo ves ahí? Claro.
Claro, ¿por qué? O sea, sí. Claro que sí, porque hay una intervención sobrenatural, ¿no? Hay un castigo, hay una maldición, ¿no? Es como el día de la marmota, ese cuento, ¿no? No sé, a todos los ciclos todos los días, ¿no? Pero poniendo en contexto, ¿no? ¿De qué trata el hombre que tenía medio morir? Pero espera. Yo antes que pasemos del cuento de Wati Kaur, quería decir que este cuento es como el punto distinto de todos los cuentos. Es el raro Como el rarito del grupo. del bar. ¿No? Sí, pero a la vez es un raro no en sentido negativo, sino que es diferente. Es el diferente. Claro. Entonces está interesante verlo por ahí. Bueno, ¿y el hombre que tenía medio morir? Claro, ¿de qué trata el hombre que tenía medio morir, no? Es la clásica historia de un sicario, un matón de pueblo. Es uno de mis favoritos. Claro, y que es castigado prácticamente por una especie de profeta, de santo de barro, ¿no? Un santo, ¿no? Un santo. O podría ser también un juez de paz. Era un santo, porque aparecía y desaparecía, es Antonino el Errante, ¿no? Pero es como que tenía autoridad. O sea, Impartía justicia. Claro, es una especie de juez, ¿no? Claro. Un juez sobrenatural, de alguna manera. Legalmente sería eso, ¿no? Pero el castigo es brutal, ¿no? Es un castigo hasta poético, ¿no? Porque Porque no es inmortalidad. no es inmortal. O sea, no es la inmortalidad como la entendemos y como la que algunos quizás la quisieran, ¿no? Claro, La muerte es un castigo, pero una muerte de todos los días es un castigo terrible. claro. Pero ¿cuál era el castigo? pero espérate, hay que decir que este cuento además es contado por el hijo. Principalmente por El hijo del hombre que tenía medio morir, ¿no? Y por ahí como que a mí me agarró por ahí el corazón porque es muy doloroso leer cómo el niño contaba, ¿no? Como mi papá ha muerto otra vez y te contaba todo esto. Creo que es el que te gustó más, me parece, ¿no? Es uno de los que me gustó más, sí. Y yo creo que lo que pasa es que el castigo radica en que el hombre, mientras siga cometiendo fechorías, siempre va a morir. Es decir, muere, lo matan de una forma hasta perversa, hasta con ganas, pero al día siguiente está, pero resucita, o mejor dicho, sigue vivo, resucita. Es como decir, por ejemplo, muere a medias, ¿no? Porque el problema está en que su cuerpo va sufriendo el estrago de esa muerte, ¿no? Y le da de todo, hasta le comienza a salir sangre, comienza a escupir cosas, porque es básicamente el castigo. Su carne está gusanada. Su carne ya saca ese gusano, por ejemplo. Y es gráfico en ese sentido. Volvía a la vida como si se recordara de un sueño, decía. Claro, ahora, o sea, no quiero que se te interprete mal, pero es bacán ver esa forma de lo asqueroso, ¿no? Como lo describe en el cuento, repito, no. La descripción de lo asqueroso como trabajo literario me refiero, ¿no? Ahora, al final sí, me parece chévere el cuento porque no es un elemento fantástico que sorprende de un momento a otro, sino que desde un inicio ya el lector acepta esa realidad. Claro. O sea, la familia ya la aceptó, la familia ya sabe que el hombre, el personaje principal, va a estar muerto y lo va a encontrar tirado algún día, o sin ropa, o tirado. Claro, no, y además cuando va comenzando a narrar es el niño la situación de su papá, ¿no? Tú ves ahí o sea, tú todavía no te das cuenta de qué va, ¿no? Y después lo vas entendiendo poco a poco, pero hay una parte en donde la mamá pensó que iba a cambiar, ¿no? Porque regresó un día a casa de lo que nunca estaba en casa, ¿no? Porque siempre estaba cometiendo fechorías y tal. Y la mamá se emocionó y se volvió a enamorar, ¿no? Y el niño contaba que su mamá había cambiado, estaba feliz, todo, hasta que su padre de un día a otro pues se volvió a ir, ¿no? Y como dicen ustedes, es como ese castigo en vida, ¿no? Porque no te permite morir, pero mueres todos los días. Es como más o menos el final de El secreto de tus ojos. Cuando Darín se da cuenta que lo habían encerrado al asesino, claro. y lo encuentra en la celda y le daba de comer, pero no lo dejaba morir, ¿no? Como que lo tenía ahí nada más. Claro, es un hombre que muere a medias en realidad, ¿no? Sí, similar a eso. Ahora, no sé, tanto es el hombre que tenía medio morir como el Inquisición Suprema están ambientados en un contexto regional, ¿no? Pero Las 7 noches en California, por ejemplo, es un cuento que para mí también tiene ese elemento místico, mágico,
pero de un contexto territorialmente geográfico muy diferente. Estamos hablando de claro. Estados Unidos, México y un tema de violencia también. Y ahí la magia como que muy a los Estados Unidos o a lo norteamericano está puesta al servicio del consumidor, ¿no? Claro. Entonces cada quien contrata a su brujo y empiezan una batalla de brujos. Es bastante interesante cómo hay estas también posturas con la magia. Hay la magia roja, ¿no? Magia negra. La magia negra, ¿no? Pero, por ejemplo, la magia roja es la de Elsa Vicuña, ¿no? Que es Que salía la bruja, ¿no? ¿no? Bueno, la forma en que tiene esta mujer para escapar, Leonor, es increíble, ¿no? Porque usa sus lágrimas para un poco enceguecer al marido, ¿no? No lo deja ver una cantidad de días para que ella pueda huir, ¿no? En el contexto es un cuento que plantea un tema de violencia. Y violencia de género. Es un cuento que tiene mucha perspectiva de género. De hecho, todos los cuentos tú los puedes leer con una perspectiva de género porque tienen bastantes temas y además figuras femeninas con historias. Entonces, genial por ahí. Pero este cuento, sobre todo, es un cuento sobre violencia de género. El tipo que desde un comienzo te cae mal, ¿no? Un tipo pedante, arrogante, abusador, un tipo que me ataca a su mujer, la encierra, no le habla aquí, no le habla 10 años. Lleva el certificado de matrimonio a todos lados como una carta de propiedad, ¿no? Claro. Es La ningunea porque él asume que le daba el apellido porque él es un Montes de Oca, mientras ella es una, no sé, pues, cualquier otro apellido que él considera menos, ¿no? Claro, el final es mágico por estos elementos de la magia que interviene en un elemento real también, ¿no? No vamos a contar la historia, obviamente, pero sí. Al final me encantó. Sí, ¿no? Se me imagino que sí. Igual está el amor de madre y, ¿no? Al final me parece también. Sí, también. Y aparte siento que todos los cuentos tienen como elementos muy, muy locales, muy de Perú, digamos, ¿no? Pero en todos los cuentos, como digo, el machismo está muy presente y este tipo de elementos como el machismo es un elemento que no es solo de un lugar, es mundial, ¿no? Es como... Claro. Bueno, y ahora hablando del machismo, podemos ir al segundo hilo, ¿no? Para ir avanzando, que es el de los roles femeninos. En un mundo opresivo, ¿no? Que es el que se presenta en muchos cuentos. Sí, totalmente. Bueno, ahí podemos volver a Siete noches en California, que es esta mujer que no sé si asumirla como una víctima, ¿no? Porque ella un poco que toma la decisión de escapar y lo logra, ¿no? O sea, ella... Claro, después de 10 años, ¿no? Claro, pero ten en cuenta que ella está atrapada en un sistema que a su opresor le sirve como herramienta, ¿no? Todos lo apoyan, hasta la policía, que no tiene cómo salir, ¿no? Entonces tiene que ver la forma. Sí. También está el hombre que tenía medio morir, Doña Simona, es otro tipo de persona, ¿no? Sí. En el pleito. El pleito también, ¿no? Creo que en el pleito. En el pleito es particular, ¿no? El pleito. No sé cómo lo sientes. Bueno, el pleito, para poner en contexto, es la historia, bueno, es un cuento de Ángel Lavidia. Es el más pequeño, creo. Es un cuento corto, pero es la historia de un hombre que se hace, digamos, famoso por talar árboles, ¿no? Era un hombre gigante. Era un hombre fuerte y todo eso. Presumía que no había árbol que pudiera con él, ¿no? Entonces se topa con este molle que está endemoniado, que está habitado por un duende, ¿no? Y otra vez el elemento místico. Sí, hay un elemento mágico ahí, ¿no? Y no lo puede derrumbar, ¿no? Entonces el hombre prácticamente ante el fracaso reacciona derrumbándose. Se siente devastado. ¿No? Y la mujer es la que quiere, pues, un poco que el hombre se recupere, empieza a buscar en el pueblo ayuda, ¿no? Digamos que hay un apoyo ahí de Doña Simona. No tiene nombre. La mujer de Sebastián. La mujer de Sebastián. No aparece su nombre. Ahora es la de guitarrero también, ¿verdad? Sí, sí. Y de alguna manera saca la situación adelante, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que en el pueblo el árbol tenía que ser vencido, cortado, dinamitado, lo que sea. Y es la mujer la que convence a todo el pueblo para que lo hagan, porque si no su marido va a terminar. Ese tipo se derrumba, se deprime, se va a la cama y no quiere saber nada del mundo. Y es la mujer que lo salva. La mujer tiene los pantalones en ese Qué sorpresa. ¿no?
Pero bueno, hablando de mujeres, me refiero a La los compadres, perdón. Me refiero a los compadres condenados, no sé qué. Me encantó ese cuento. Es de Teodoro Bernabé, ¿no? El cuento de Teodoro Bernabé. Le encantó, dice Sus padres condenados. Sí, yo leería el cuento con la canción de Leslie Shaw, de Ay, compadre. Me encantó porque es básicamente la canción hecha cuento, ¿no? De unos compadres que, o sea, y tú mira, el cuento comienza con ¿quién no conoció a Josefa Fernández? Ese lunar que tenía sobre el labio derecho era para sonciar a cualquiera. Mujer para desear todavía. Y eso que tenía marido y 2 hijos. Si bien no era bonita que digamos, pero tenía algo que atraía aún teniendo marido. Y pues de allí... Nos sumerge en el universo, yo lo llamo el universo mitoral, ¿no? Porque en el universo mitoral, ahí habitan estos personajes con nombre y apellido que entran y salen de varios cuentos. Y pues esta es la historia de 2 compadres que rompen un código, ¿no? De caer en el adulterio, ¿no? Claro, la fidelidad, moralidad. Y que obviamente el cuento lo plantea, pero que también me parece que no deja de tener ese elemento. Claro, el rol de la mujer es importante, es una mujer muy distinta a las demás, pero también está ese tema de la creencia acerca del castigo divino, Claro. lo sobrenatural también está en este libro. O sea, en realidad no es, claro, los cuentos no tienen una sola dinámica. Son atravesados por varias cosas. Por ejemplo, si empezamos en la violencia también es un elemento fundamental. Si empezamos en la corrupción y la inmoralidad, empezamos en este libro y también empezamos, por ejemplo, en cuentos como La Celda, ¿no? Que es no sé si cómo lo has visto, saber en qué temática lo has abordado La Celda. Mira, para mí la celda es el cuento que más me ha gustado, ¿no? O sea, en realidad es un cuento de clave realista, pero después de algunas relecturas, incluso parece un teatro desde el teatro, ¿no? Parece que la celda fuera un teatro de lo que es en sí toda la sociedad, ¿no? Cómo se manipulan, la verdad, cómo es una mercancía, ¿no? Porque justo también vive en una especie de espacio-tiempo liminal. ¿Qué pasa cuando se cae el sistema? Cuando se apagan las cámaras de seguridad y cuando no se agrega ningún informe en una comisaría dentro de la computadora. Pero da el contexto. Lo que pasa es que una persona, un familiar de una persona, de un congresista, El señor K. del señor K, aparece muerto dentro de una celda de la comisaría de Ayacucho, del Jirón Ayacucho. Y empieza a narrar, bueno, y se empieza a contar la historia del fiscal Farrell con un perito, que es el técnico Llovera, que empiezan un poco a investigar, pero más que investigar, como que a construir una historia que convenga a todos, ¿no? Es como que la verdad es algo que le va a convenir a todos y lo mejor será llegar a una versión que no le ocasione problemas a ciertas personas. En realidad, la información que nos llega a nosotros los seres de a pie, como se suele llamar, es la versión que el poder dibuja para nosotros, o el poder, o la prensa que es manipulada por ese poder justamente. Entonces, cuando lees una noticia de alguien que murió de un asesinato o de tal cosa, es la información que a la sociedad se le da, pero que no da necesariamente la realidad, ¿no? Por eso creo que la idea de la metáfora del teatro es cierto, porque la policía, los jueces, los abogados, Fiscales. todos tejen un teatro dentro de la realidad y utilizan elementos, por ejemplo, folclóricos o propios de la cultura peruana para disfrazar esa verdad o engatusarnos, ¿no? El fútbol, por ejemplo, es un tema que se utiliza también en la realidad como para que la gente más piense en el fútbol que en la realidad mismo. Claro, acá habla del partido con Dinamarca, pero también algo interesante que bueno, lo leí en este personaje que es un personaje redondo, ¿no? El fiscal Farrell. Es la idea del conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué tipo de profesional o persona te hace el conocimiento sin ética, ¿no? O sea, todos sus conocimientos filosóficos, que él ha ido acumulando
durante su vida, porque no estamos hablando de gente que sea inculta o rústica, ¿no? No, además son profesionales. te dan el ¿no? contexto de que el ¿No? fiscal Farrell es de una clase social alta, digamos, porque conocía al señor K, o sea, tenía... Claro, pero lo que yo me refiero es a su capital cultural. O Ya. sea, el tipo es un tipo culto, Ajá. ¿no? Que ha leído, pues, filosofía y todo, pero la tuerce de una manera para que sea práctica a todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ese es el saber sin ética, ¿no? Volverse un cínico, volverse un cínico. Y yo le sumo a eso que además el cuento es como esas películas detectivescas donde hay un mentor y un alumno, ¿no? Como el mentor sería el fiscal y el alumno es este practicante que todavía está estudiando derecho. Está estudiando Derecho. Y que se gana de toda esta maroma, ¿no? De todo este teatro. Y al final terminan los dos tomándose una chela, creo, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es el Perú. Sí, es verdad. Y está bueno, el cuento está muy bueno. Pero Y- también acá, y no quería irme sin tocar este punto, está muy claro las estructuras de poder. En ¿no? varios cuentos del libro, en realidad. Sí, ¿no? claro, las estructuras de poder, los patrones, los obreros y la gente que permite ciertos abusos, ¿no? Los facilitadores de esta corrupción, ¿no? Que provoca el poder absoluto, ¿no? Ahora les pregunto, en esa dinámica que hemos planteado ahora, quizás un poco para ir cerrando quizás también, porque hay otros cuentos que no hemos mencionado, pero me gustaría preguntarle, por ejemplo, si cuentos como, por ejemplo, La Virgen de los Rosarios, El Río, El Guitarrero, El Lurífico, o el mismo Barrón Pistaco, por ejemplo, también ingresan o lo ven en esa dinámica que planteamos sobre el poder, el rol de la mujer, el tema de la violencia, el tema de lo mágico también, ¿no? O sea, también integran esos, o sea, esos cuentos que acabo de mencionar, repito, El Río, El Guitarrero, El Lurífico, el mismo Barrón Pistaco, ¿también ingresan en esa dinámica? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, en La Virgen de los Rosarios, estamos hablando de una mujer que no quiere seguir un rol determinado, ¿no? Y parece mentira, pero afirmando esta santidad que ella escoge vivir, porque no es que ella empiece a hacer milagros, sino que ella decide ser santa. Es como algo performático, ¿no? Decide ser santa y se sube al altar, se desnuda y unas cosas suceden con los piratas, no sé lo que No lo cuentes ni lo que, pero Pero Rosarito era una niña, ¿eh? O sea, Pero, y la quería obligarse a casar. o sea, Rosarito hizo todo eso porque no quería casarse, ¿no? En el fondo no quería casarse, ¿no? Entonces hay ahí una rebeldía, un acto de rebeldía. Hablamos de nuevo de estructuras de poder y en el Barrón Pistaco también vemos esto de ese querer escapar de algo, ¿no? Vamos a la costa. Esta es una pareja que sale de la sierra para irse a la costa Claro, y está en ese camino, ¿no? Y después, no voy a hacer spoiler, pero todo ese suspenso y esa nostalgia de sí, es que vamos a ser felices, es que por fin vamos a ir a la costa y por fin vamos a formar nuestra familia y tal. ¿Y de es dónde como- sale el pistaco? y ¿Te el acuerdas que final- conversamos de dónde sale el pistaco? El pistaco, pues, es un ente, una especie de ser que ataca a las personas y les quita su grasa, ¿no? Les quita su fuerza vital. Y podría ser una metáfora de la explotación laboral también. Exacto. ahora, yo para quizás cerrar un poco la idea, el cuento, ese caso, el de Barrón Pistaco, me gusta mucho, además de lo que ustedes mencionan, por el tema de la riqueza con el lenguaje, porque se puede captar en el texto el dialecto, la forma de expresar, el trabajo lingüístico, por ejemplo, es muy bueno. En varios cuentos, en realidad, porque así como mencioné que Guagricaur tiene eso, como lenguaje, como mérito, también lo tiene Barrón Pistaco, o también lo tiene el Guitarrero con Enrique Carvajal en los diálogos, en las conversaciones, o también lo tiene, por ejemplo, el mismo La Cela. Tiene un lenguaje más pícaro, más propio de un hombre que vive y respira corrupción en su entorno, ¿no? La Virgen de los Rosarios. La Virgen de Rosario, o sea, cada cuento es bien interesante, tiene su propia singularidad, y creo que es una antología que realmente ha consolidado. Podemos entrar en debate acerca de qué otro autor hubiera entrado en ese 11 también en La Libertad. Claro. El tema es que estos 11 son buenos jugadores en ese sentido, ¿no? Sí, Sí. la verdad sí, ha sido una experiencia
muy satisfactoria leer el libro, ¿no? Yo creo que sí, que nos ha gustado además hablar mucho del libro, porque nos hemos reunido como 3 veces a hablar solo del libro y las 3 veces íbamos diciendo cosas distintas. Entonces, y con esto nos despedimos, así que les recomendamos el libro Once Liberteño, es de este año, recién ha sido presentado y trae cuentos, como les decimos, hasta este año, hasta el 2025, que es el último, es el Lurífico. Entonces, está bueno, déjenos sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio.